La Moderna presenta. Ya estamos de regreso, queridos amigos, ahora para conocer a otro apóstol. Se trata de San Judas Tadeo, que aunque goza de una gran devoción en México, me parece que es desconocido en los rasgos esenciales de su vida. Por ejemplo, en su iconografía se le presenta con un medallón en el pecho. Este atributo obedece a que fue él quien le llevó la sábana santa al rey Abgar V a Edesa, quien al recibirla quedó curado de la lepra que padecía. La sábana santa estaba doblada en varias partes y lo que quedaba al frente era el rostro de Cristo. Esta es la razón del medallón en el pecho de San Judas Tadeo. El apóstol Judas Tadeo descendía de la estirpe real de David y era primo hermano de Jesús, pues su padre Cleofás era hermano de San José, y su madre María de Cleofás era prima de la Virgen María. Después de la última cena, cuando Cristo prometió que se manifestaría a quienes le escuchasen, Tadeo le preguntó por qué no se manifestaba a todos por igual, en una cuestión de gran actualidad, pues pensamos que al mostrarse a sus adversarios les mostraría su divinidad real. El Señor le respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y pondremos nuestra morada en él. Lo que significa que a Cristo hay que verlo y percibirlo con el corazón, para que Dios pueda vivir en nosotros, pues el Señor no se presenta como una cosa. Él quiere entrar en nuestra vida, y por eso su manifestación implica y presupone un corazón abierto. Solo así vemos al resucitado. Judas Tadeo es el autor de una de las epístolas católicas, llamadas así por no estar dirigidas a una iglesia local determinada, sino a un círculo mucho más amplio de destinatarios, a quienes exhorta a luchar valientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Es una severa amonestación contra los falsos maestros y una invitación a conservar la pureza de la fe. Tadeo llevó el anuncio del Evangelio a varios lugares de Judea, Mesopotamia y Persia, donde fundó varias iglesias y comunidades cristianas. Tras varios viajes regresó a Persia, donde junto con el apóstol Simón el Cananeo combatió las herejías de los sacerdotes idólatras Saroes y Erzejat, quienes, acompañados de una turba, los aprendieron en casa del discípulo de nombre Semé, en la ciudad de Suamir, en Persia. Luego de ser golpeados hasta la sangre, a Simón lo cortaron en dos con una gran sierra, y a Tadeo lo decapitaron con una hacha. Era el 28 de octubre del año 70. Tras su martirio, el templo idólatra de Suamir se derrumbó. Su cuerpo fue sepultado en Babilonia, de donde tras varios siglos se trasladó a Roma para colocar sus reliquias junto con las del apóstol Simón el Cananeo en la Basílica Vaticana, en el altar dedicado a ambos. Su festividad se celebra el 28 de octubre. El apóstol San Judas Tadeo, qué bien que decía Marisa que sí, mucha devoción, pero haber poco conocido San Judas Tadeo, ¿no? Está bien ser devoto de él, pero mejor conocer su vida, los rasgos característicos de su ministerio como apóstol. Bueno, hablemos ahora de otro de los apóstoles. Se le conoce como Simón el Cananeo, pero también se le llama Simón el Zelota, porque formó parte de este grupo de resistencia judío, de los Zelotas. Vamos a conocer entonces ahora a Simón el Cananeo. El apóstol Simón, llamado el Zelota y también el Cananeo por ser originario de Caná, es con mucha probabilidad la misma persona a la que se le conoce como Simeón de Jerusalén, un pariente cercano de Jesús.
Una antigua tradición oriental sostiene que fue Simón el novio de la boda a la que acudió Jesús con su madre la Virgen María, donde el Señor hizo su primer milagro referido en las Escrituras al convertir el agua en vino y donde comenzó su manifestación mesiánica. Luego del acontecimiento de gracia de Pentecostés, Simón marchó a Mauritania en el norte de África, a Siria y a Gran Bretaña. Al final de su vida combatió a los herejes de Persia junto con el apóstol Tadeo, donde murió mártir en la ciudad de Suamir en el año 70, partido por la mitad con una gran sierra, el atributo distintivo de su iconografía. Su cuerpo fue sepultado en Babilonia y luego de varios siglos se trasladó a Roma para colocar sus reliquias, junto con las del apóstol Judas Tadeo, en la Basílica Vaticana en el altar dedicado a ambos. Su festividad se celebra el 28 de octubre. En la lista de los apóstoles que aparecen en los evangelios, el último es siempre Judas Iscariote, en razón de su traición, tanto a Jesús como a los demás apóstoles. Por lo que a Jesús respecta, ¿habrá perdonado a Judas su amigo? No nos corresponde a nosotros decirlo, aunque por sus palabras más le valdría a ese hombre no haber nacido, es de suponer que no, pues actuó en plena libertad y obedeciendo a su propia voluntad. Pobre Judas. Es probable que Judas Iscariote fuese el mejor amigo de Jesús, como lo demuestra el gesto de gran tradición judía de comer de su plato. Judas era un zelota, integrante del grupo de resistencia que se oponía a la dominación romana y que esperaba la llegada de un Mesías libertador que venciese a los invasores para implementar un nuevo reino soberano, como el del rey David, para lo que había empeñado su vida en la obtención de armamento y recursos para robustecer la resistencia y liberar a su pueblo. La propuesta de Jesús era divina y pacífica. La de Judas era humana y bélica. Judas entendía el mensaje de Jesús, pero no estaba de acuerdo con sus formas pacíficas, y discutía con su amigo y le impulsaba a lanzar el inicio de la rebelión. Jesús le explicaba, pero Judas no quería entender. Cuando Iscariote vio a su amigo juzgado, calumniado y golpeado por los sanhedritas, se enfrentó a la fatalidad de su error y trató de repararlo devolviendo las 30 monedas para deshacer la conjura, pero ya era demasiado tarde. Judas no pudo soportar su culpa y se suicidó colgándose de un árbol, muriendo como un maldito de Dios, según las leyes judías de su tiempo. Sin embargo, Judas era uno de los 12 apóstoles, como refieren los evangelistas, demostrando que le correspondía con pleno derecho el título de apóstol, pues hasta el mismo Jesús en 2 ocasiones, dirigiéndose a los apóstoles y hablando precisamente de Judas, se refirió a él como uno de ustedes. A la pregunta, ¿por qué Judas traicionó a Jesús?, hay 2 respuestas. En tanto que algunos recurren al factor de la avidez por el dinero, otros dan una explicación de carácter mesiánico. Iscariote se decepcionó al ver que Jesús no incluía en su programa la liberación político-militar de su país. En cualquier caso, la traición de Judas sigue siendo un misterio. Jesús lo trató como un amigo, pero en sus invitaciones a seguirlo por el camino de las bienaventuranzas no forzaba la voluntad ni les impedía caer en las tentaciones del demonio en respeto a la libertad humana. Las posibilidades de perversión del corazón humano son muchas, y el único modo de prevenirlas consiste en no cultivar una visión individualista de las cosas, sino en ponerse siempre del lado de Jesús, asumiendo su punto de vista. En efecto, Judas se suicidó quitándose la vida colgándose de un árbol, muriendo como un maldito de Dios. Pero, ¿sabe? Parece ser que también dejó mucha descendencia en nuestro mundo porque, cómo hay descendientes de Judas, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, bueno, todos aquellos que son unos traidores.
a quienes uno les da la confianza y precisamente vulneran la amistad. Y es que un traidor siempre fue un amigo. O dicho de otras maneras, de otras palabras, para que haya un traidor debió haber habido un amigo. Ese es el traidor, el que vulnera la amistad. Bueno, muerto Judas, los otros 11 se reunieron y eligieron a otro para completar el número de los 12. Y él es el apóstol San Matías. Vamos a conocerlo enseguida. El apóstol Matías nació en Belén de la tribu de Judá, donde estudió la ley y las escrituras con San Simeón. Con respecto a la vida de este apóstol, que inicialmente formó parte del grupo de los 70 discípulos y que luego fue elegido para volver a completar el número de los 12 apóstoles tras la muerte de Judas Iscariote, hay dos tradiciones. Una es la llamada leyenda áurea, que refiere que primero predicó en Judea y luego en la región de Cólquida de Etiopía, donde por predicar a Cristo fue perseguido, torturado y crucificado en el año 63. La otra tradición narra que Matías predicó en Macedonia, donde fue obligado a tomar una bebida venenosa a fin de poner a prueba la veracidad de su predicación. Y aunque salió incólume, quisieron matarlo, por lo que se hizo invisible por 3 días para luego ir a la ciudad de Amasea, en la costa del Mar Negro, donde durante 3 días acompañó al apóstol San Andrés en su predicación por Edesa y Sebasta. Después volvió a Judea, donde el sumo sacerdote del templo de Jerusalén lo hizo decapitar y donde los primeros cristianos sepultaron su cuerpo. En el año 324, Santa Helena, madre del emperador Constantino, encontró sus reliquias y las llevó a Roma, donde se conservan en la Basílica de Santa María la Mayor. Con el tiempo, parte de las reliquias se enviaron a Padua, donde permanecen en la iglesia de Santa Justina, y otra parte a la ciudad alemana de Treveris, donde se conservan en la abadía benedictina de San Matías. Su festividad se celebra el 14 de mayo. Además de San Matías hay otro apóstol y se trata de San Pablo, quien aunque no perteneció al grupo inicial de los 12, vino a sumarse como apóstol, pues fue el mismo Jesús quien como tal lo instituyó luego de que se le apareciera en el camino hacia Damasco. San Pablo es comúnmente conocido como el apóstol de los gentiles, es decir, de las naciones, pues en 4 viajes apostólicos él llevó el evangelio a tierras fuera de Judea. Pablo tuvo el nombre judío de Saúl o Saulo hasta su conversión, tras la que tomó el nombre romano de Pablo. Era de una familia acomodada de Tarso, hijo de un ciudadano romano, por lo tanto ciudadano romano él también. Era unos 10 años menor que Jesús. A los 15 años comenzó sus estudios en Jerusalén, en la escuela rabínica de Gamaliel. En el año 35 aparece como un fariseo fanáticamente dispuesto contra los cristianos, pues los veía como una amenaza para el judaísmo. Estuvo presente durante el martirio de San Esteban y poco después experimentó la revelación que transformó su vida cuando camino a Damasco se le apareció Cristo. En Damasco vivió su repentina conversión y recibió el bautismo, pero vio su indignidad y se retiró 3 años en Arabia para purificarse mediante la oración antes de iniciar su apostolado. A Pablo, el Señor lo constituyó apóstol de una manera especial, sin haber convivido con él, por lo que es considerado como el último apóstol constituido. Desde entonces comenzó a ser un hombre nuevo y movido por el Espíritu Santo para anunciar el Evangelio con poder. Inició su predicación en Damasco. En Tarso se unió a Bernabé y juntos viajaron a Antioquía. Luego volvieron a Jerusalén, regresaron a Antioquía y navegaron a la isla de Chipre. En Asia Menor cruzaron las montañas Taurus, evangelizaron muchas ciudades del interior y luego volvieron a Jerusalén. En su segunda jornada misionera del año 49 al 52, Pablo llevó a Silas, su nuevo asistente, a Frigia, Galacia, Troas, a Filipos en Macedonia, Tesalónica
y después bajó a Corinto y a Atenas, donde predicó en el Areópago. En Corinto escribió las primeras cartas misioneras. En su tercera jornada misionera del año 52 al 56 estuvo en Éfeso y regresó a Jerusalén, donde fue arrestado, encadenado y llevado a Cesarea, donde su juicio duró 2 años y donde Pablo apeló al emperador, demandando el derecho legal de un ciudadano romano de tener su juicio escuchado por el mismo Nerón. Fue entonces colocado bajo la custodia de un centurión que lo llevó a Roma, pasando por Creta, Malta, Siracusa, Reggio Calabria y Pozzuoli, donde obtuvo su libertad. En su cuarta y última jornada misionera fue a Macedonia. Nombró a Tito obispo en Creta y a Timoteo en Éfeso, y luego regresó a Roma, donde nuevamente fue hecho prisionero, y donde al cabo 2 años, en el año 67, murió mártir el mismo día que San Pedro. Por ser ciudadano romano, no murió crucificado, sino decapitado. Cerca del lugar de su sepultura se erigió la Basílica de San Pablo Extramuros en la ciudad de Roma, donde se veneran sus restos reliquia. Y su festividad se celebra junto con San Pedro, el 29 de junio. Así que San Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol número 14. El último. A ver, repasemos. El orden que elegimos fue el orden en el que aparecen en el Evangelio. San Pedro, Santiago el Mayor, San Juan, Andrés, Felipe. Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el Menor. Claro. Tú nos hiciste ver que son 2 Santiagos. Sí, y 2 Judas, ¿ves? Tadeo y el traidor Iscariote. Judas Tadeo, Simón el Cananeo, Judas Iscariote, Matías y San Pablo. Con esto terminamos. Ay, sí, ya se acabó el programa. Ay, pero ha sido un privilegio Sí. trabajar junto contigo, que no es trabajo, la verdad, porque lo hacemos con mucho cariño para usted. Gracias por haber estado con nosotros. Dios le guarde. Feliz semana, Marisa. Hasta luego, feliz semana, Roberto. Gracias. Feliz semana a nuestro querido público y espero les haya gustado este programa que lo hicimos con mucho cariño.